Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidos a Dance and Reactions. Estamos de vuelta. Hubieron unas semanas que estuvieron un poquito complicadas para hacer la grabación de varios videos, pero bueno, estamos de vuelta. Les cuento que estuvimos en competencias, ya estamos en temporada de competencia en el estudio donde estoy haciendo coreografía. Y pues bueno, obviamente han sido semanas una tras otra, fin de semana tras fin de semana, de estar compitiendo, de estar con las niñas, de estar con mis alumnos. Y pues bueno, a grandes rasgos es por eso. Vamos a entrar hoy en un video que ya me había pedido una amiga, de hecho, y que también me llegaron dos mensajitos más diciéndome, oye, ¿por qué no analizas / reaccionas a este video? Y pues bueno, ya lo leyeron en el título del video, así es que sin más, vamos a ello. Antes de empezar, quiero darles un contexto de lo que significa la canción This Woman's Work. Es muy profunda, es muy intensa. Realmente fue diseñada para un soundtrack de She's Having a Baby. Fue interpretada por Kevin Bacon y ahorita no tengo a la mano el nombre de la actriz, donde esta canción se incluye en el soundtrack. De hecho, después se incluye en el álbum de Kate Bush, que narra la historia de una chica, bueno, de un matrimonio que queda embarazado y al final del día de repente empiezan a tener complicaciones este embarazo. Entonces pone en riesgo la vida de, pues bueno, en este caso de la mamá y del bebé que está por nacer, y habla de un momento de tensión y habla mucho de redención también, ¿no? En el momento que suena esta canción en la película, están pasando escenas, una remembranza, un flashback de escenas donde se la están pasando pues bien, momentos felices, momentos agradables de la pareja, ¿no? Entonces es muy intenso, es muy emocional. Creo que es una canción que es muy complicada de lograr, puesto que tienes que tener una madurez emocional para poder lograrla en una coreografía. Entonces, antes de empezar, justamente me gustaría darles este contexto para tener como una visión más holística de todo lo que va a suceder. Comenzamos con el primer pantallazo. Estamos como en esta parte de pidiendo una especie de rezo, una especie de plegaria, que creo que se me hace muy interesante en cómo está empezando. Ahora, esta escena en el centro, justamente con la rosa, la pone en el vientre este personaje masculino. Justamente la canción está hablada desde el punto de vista de el esposo, desde este punto de vista masculino que está narrando esta historia, por así decirlo. Creo que sí, voy a hacer un análisis, tal vez sea un poquito tardado, pero espero que me acompañen con esto, porque aquí hay muchas cosas técnicas que hay que ver. Hay unas partes de emoción, de facials, de toda esta expresión facial, que a veces a lo mejor se estaría bien como delimitar, es decir, en esta parte es tal emoción, en esta parte es otra emoción. Creo que aquí obviamente es esta preocupación. Aquí, si se fijan, ya están poniendo la rosa en el vientre. Voy a tratar de dar aquí el puntero. Aquí hay un poquito de rollo de precisión. Eso, a ver, quiero ser bien honesto. No hay una coreografía perfecta, perdón. No hay bailarines perfectos. Siempre va a haber detalles que mejorar. Y eso no tiene nada que ver con lo que quiero abordar acerca de la coreografía. Vamos a continuar. Bonito canon. Ojo ahí, está el varón. Aquí ya está haciendo un front aerial. Wow. El canon progresivo de izquierda a derecha me encanta. Creo que definir un poquito aquí las posiciones de los pies, si son paralelos, si son turnout, incluso la dirección de los cuerpos. Por ejemplo, acá estamos a la diagonal. Aquí, por ejemplo, esta chica también tiene las piernas un poquito más cerradas que esta. Este está en turn in, sus pies, si alcanzan a ver, están cerraditos. Son detalles que pasan demasiado rápido, que son muy difíciles de ver a primera instancia. Ok. Un poquito la elevación del relevé. Aquí estamos girando sobre el pie plano. Aquí tenemos un relevé a medio.
creo que, insisto, el tema de la precisión técnica obviamente tiene mucho que ver en este tipo de competencias. No sé hasta dónde, esto es a mi punto de vista. Voy a estar de repente regresando cositas para que ustedes se den cuenta y que sea un análisis mucho más profundo. Vamos a regresar, vamos por partes. Hay muchas cosas pasando, por eso tal vez sea un poco complicado. Vean, llevamos 11 segundos y están pasando miles de cosas. Vean. Aquí empiezan los giros. Estamos a demi relevé, un force arch. Aquí vamos a cargar al varón. Lo vamos a llevar a otro lado. Justamente aquí estamos impulsando en la parte de la coreografía. Lo están llevando a otro lugar. Me gusta porque entre las chicas están elevando al varón, llevándolo a otro lado. Ok, aquí ya vemos a nuestro personaje principal o sobre lo que está rodeada la coreografía, ya levantándose. Misma situación, ¿no? Creo que esta parte técnica, insisto, esto es un análisis y esta coreografía técnicamente es muy complicada. Emocionalmente es el triple de complicada. Definir dónde vamos a girar la posición, si es un retiré, como lo estamos viendo acá, si es a pie plano en flat, o si es demi relevé, o es un relevé completamente estirado. Porque aquí tenemos una pierna de base completamente estirada, pero aquí la tenemos en demi plie. Entonces vamos a regresar un poquito para ver cómo llegamos a esa posición. Venimos de un salto, de un tilt jump, que nos lleva a la pirueta. Es muy complicado lograr eso, quiero que lo entiendan, y no estoy juzgando si lo están haciendo bien o mal, o si es perfecto o no es perfecto, solamente estoy dando el contexto. Veamos. Insisto, aquí estamos viendo bailarines universitarios que llevan ya un background de entrenamiento, pero eso no quiere decir que son profesionales. Incluso bailarines profesionales, puede ser que su técnica no sea perfecta, sino cómo haces el delivery. Ahora, quiero hacer un paréntesis muy rápido y muy importante. La coreógrafa de esta puesta no necesariamente es la coreógrafa residente. Aquí fue invitada una coreógrafa, Tisandro Chávez, que justamente acabo de verla en Dallas, y que bueno, tuve la oportunidad también de tomar su clase y de platicar con ella. Y bueno, ahorita al final del video les voy a decir un poquito de todo lo que sucede aquí. Uf, qué potencia de esta chica que acaba de saltar al centro. Insisto, pasan muchas cosas al mismo tiempo. Creo que técnicamente hay elementos bien complicados de realizar, bien complicados de lograr este tipo de saltos, este tipo de movimiento tal cual. Estamos directamente más relacionados a un jazz, propiamente a un jazz lírico. Quiero repetirles esta parte porque creo que es maravillosa. Vean la manera aquí. Esto, la expresión, la emoción, donde realmente es un grito de ayuda, por así decirlo, o al menos esto refleja esa parte. Y vean lo que pasa en el centro. Ese salto a la seconde, demasiado impulso, demasiada fuerza. Yo a lo mejor sugeriría un poquito más de piernas estiradas, las rodillas estiradas, los pies apuntados, pero vamos, son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Creo que los jurados aquí tienen mucha chamba por hacer. Estamos en 3 grupos. Este grupo central que justamente acaba de hacer una aerial o una rueda de carro sin manos, como la conozcan. Del lado derecho se está acoplando nuestro personaje principal a este grupo de chicas. Vean. Gran sincronización. Siempre hay
detalles que ya cuando regresas dices, bueno, a lo mejor timing, a lo mejor la calidad de la preparación, eso varía mucho, ¿no? Sin embargo, el timing es bastante bueno. Si vamos a regresar a esta foto, veamos aquí. Tenemos, si vamos al el sentido estricto, hablando de la parte técnica, podemos ver que aquí estamos en un turn-in, donde todavía no alcanzamos a colocar la cadera de este lado. Y obviamente la pierna no está en turn-out para sacar el rond de jambe d'aller à la seconde. Entonces, esa parte es un poquito, si te vas al detalle. O sea, no estoy diciendo que lo estén haciendo mal, que sean mal los bailarines, no, al contrario. Es muy complicado, insisto, lo que están haciendo. También de este lado aquí, en el puntero, tenemos a esta niña que tiene el torso al frente. Evidentemente, la posición va a hacer que la cadera suba y va a ser muy complicado de lograr regresar a la posición original. Seguimos. Ok, aquí. Esta parte me provoca un poco de conflicto. La posición de los brazos. Esto sí es algo que se debe decir. Ballet. Ballet, that's all. Es la única solución. Vean la posición de esta chica en estos brazos que yo me gusta llamarles brazos de corazón. Mientras que al parecer estamos buscando una quinta posición como la que estamos acá viendo. El attitude avant, creo, en mi forma de percibir lo que está mal colocado en la mayoría de los bailarines. Tenemos una forma, vamos a pensar, una forma de cuadro descendente, cuando mi pierna debe de hacer un turn out. Vamos a explicarlo a esta cámara. La pierna está así y necesitamos que esté así, con el talón apuntando hacia el cielo. Creo que eso obviamente es un trabajo técnico que es muy complicado de lograr. En ballet se trabaja muchísimo. Sí siento que aquí la colocación no es la ideal. Tenemos cadera de fuera, tenemos rodillas dobladas. Insisto, la parte de técnica de esta secuencia es muy compleja. Debería de ser, o sea, alguien demasiado perfecto para lograrlo, uno solo. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bailarines. Si no conté mal, es muy complicado lograrlo. Entonces, esto no quiere decir que sean malos. No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Entonces, ojo por ahí, no nos vayamos por otro lado. Esta parte donde justamente la está tratando de rescatar es bien importante porque nos da este storytelling. Ok, estos elementos acrobáticos que evidentemente hacen presencia en la coreografía no solamente nos ayudan para complementar la coreo. Creo que dependiendo la competencia es a lo mejor un efecto que le quieren dar. Es increíble lo que hace este chico. Tienen una potencia increíble. Me gusta la simetría con que Tisandra empezó a manejar esto. Tenemos a 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Tenemos estas paredes, bueno, estos espejos haciendo lo mismo. Y pues bueno, lo que sucede en el centro. Siempre hay como este foco a lo que sucede en la historia y con nuestros personajes principales. Ahora, esta parte de redención, de alegría. La canción, insisto, es muy complicada. Viene, lo que les decía, de una película. Al parecer aquí nos da ese guiño a que realmente en la parte de la película, de estas complicaciones, de repente ves como una luz. Dices, todo está mejorando. Entonces creo que esta parte da un guiño muy, muy puntual a eso. El manejo de estas diagonales, de estos niveles. Por allá atrás están haciendo piso, mientras que se van a cruzar la siguiente diagonal, mientras que la parte con el varón sigue del lado derecho, creando profundidad en la coreografía. ¿Ven? ¿Viste? Esta transición.
aquí se vuelve, para mí, esto es una percepción completamente abierta, no quiere decir que yo esté diciendo completamente lo que está sucediendo, pero aquí me gusta porque ahí está parte de complicación. Algo está sucediendo con nuestro personaje principal de este lado, que hay preocupación. Estas 4 chicas, vean nada más qué increíble lo que acaban de hacer. Se los voy a regresar, pongan la atención. Aquí está nuestro personaje principal siguiendo con el storytelling, pero aquí hay estas secuencias que vean. Salto. Uf. Nice. Uf, esta secuencia creo que es de mis favoritas y de hecho ahorita les voy a contar que justamente me tocó verla en vivo, como la enseñó Tizandra Chávez en vivo en Dallas. Y técnicamente tiene mucha complejidad, pero emocionalmente es peor aún, o sea, es mucho más compleja. Debes de tener esta balanza entre la emoción y la parte técnica para lograr un resultado increíble, y creo que lo están haciendo. Emocionalmente, insisto, tiene una carga muy grande y sí creo que lo están haciendo bien. Sin embargo, no creo que la mayoría de estos bailarines, por la edad que tienen, aún comprendan la complejidad de un, o a lo mejor sí, no lo sabemos, de un embarazo, de una complicación y de que esto esté poniendo en riesgo la vida de la madre y del bebé. Siento que es un buen acting, siento que es una buena entrega, un buen delivery, pero siento que Tizandra Chávez tiene muy claro lo que quiere decir y eso hace más fácil la ejecución de ellos. Fácil entre comillas en la parte de storytelling, difícil en la parte técnica. Uf. Ok. Aquí en esta entrega final, en esta posición final, viendo al cielo con una rosa y vemos que nuestro personaje principal está tendido en el piso, tal vez le da un final diferente. También el hecho de que esté de blanco justamente es que a lo mejor no pudo con esa batalla y muere. ¿Me explico? Entonces, la maravilla de hacer coreografía es que puedes entrar a un mundo distinto y cambiar la narrativa. Partimos de la base, que es la música, a lo mejor con un storytelling previo que, como les decía, que es a lo mejor de una película, pero cambia porque tienes la posibilidad de jugar con eso. Quiero ser como muy, muy honesto en esta parte. Me gusta mucho la coreografía. Creo que Tizandra hizo un trabajo increíble. Por aquí abajito les va a estar apareciendo el video de justamente esta secuencia que les decía que me gusta mucho, que creo que es muy complicada, donde, pues bueno, no les estoy mintiendo, justamente acabo de regresar de Dallas y me tocó ver a Tizandra, me tocó tomar su clase. Éramos con 8 personas en clase, me encanta tomar clase con coreógrafos y poder platicar y poder estar así en un face to face con coreógrafos y compartir. Y la forma en que ella enseñó esta coreografía al grupo de seniors fue tan bonita y creo que pocos seniors entendieron el contexto. Creo que esto no tiene nada que ver con los bailarines, creo que es parte de la edad, el que entiendan o estén con esa madurez para recibir la información. Pero lo que les decía, a lo mejor no han tenido esta experiencia de estar en esta situación de tener un bebé y de estar en riesgo la salud de ambos, ¿no? Tanto de la mamá como del bebé. Y más allá del hype y de que esta coreografía, pues bueno, se hizo viral junto con el primer lugar de la Universidad de Ohio, me parece.
creo que iba más allá, ¿no? Los seniors, estos bailarines seniors, como que solamente querían aprenderse la coreografía y ejecutar técnicamente. Y aquí están viendo el video, voy a tratar de ponerlo en un loop. Y lo hacen bien, lo hacen muy bien, pero creo que esa parte de carga emocional todavía no la tienen clara. Y esta madurez va a llegar con el tiempo, insisto. Me gusta mucho. La pregunta es, ¿debió haber ganado primer lugar? No lo sé. Eso depende mucho de las reglas de cada competencia. Sin embargo, sí quiero decir, para mí es muy complejo en solamente 2 minutos vertir toda esta historia, que es muy compleja, insisto, en solo 2 minutos. Creo que se necesita más tiempo para lograr dar este storytelling global completo. Para mí, no es que no haya debido ganar o no deba ganar un primer lugar. Creo que es una coreografía increíble. Sin embargo, siento que le falta tiempo para poder desglosarla, desmenuzarla así como arena en un reloj y que sea todo tan comprendible, porque pasan muchas cosas al mismo tiempo. Y esto no tiene nada que ver con Tizandra Chávez, esto tiene que ver con las reglas de UDA, las reglas de la competencia en sí. Te dicen, tienes 2 minutos y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces tratas de vertir toda la información en 2 minutos. Creo, para mí, este es mi punto de vista, creo que independientemente de que haya ganado segundo lugar en las nacionales, en las finales, perdón, este es el video de las preliminares. Esto no dicta, o sea, estos resultados no dictan el futuro de la carrera de ninguno de estos bailarines y mucho menos dicta la carrera de Tizandra Chávez. Tizandra Chávez lleva más de 30 años en el medio, en la industria, es una coreógrafa excelente. Tuve la oportunidad de conocerla y de platicar con ella y es una excelente persona, un excelente ser humano y por eso me animo a hablar de esta coreografía, porque esto para ella, qué padre. Ella está dando ahorita tour en Radix, montando esta coreografía porque es suya en el curso y te lo explica de una manera tan hermosa que entiendes el porqué de la coreografía. ¿Qué tanto estés abierto a recibir este tipo de contenido? Eso varía, depende de cada persona, de cada bailarín, de cada coreógrafo. Sin embargo, insisto, para ella es una coreografía más. Puede ser una coreografía favorita, puede ser una coreografía que a ella le significa mucho, pero es una coreografía más en toda su carrera. Y esto no define el futuro de la carrera ni de los bailarines ni de Tizandra. Debió de haber ganado primer lugar, en mi punto de vista. Insisto, no lo sé, porque en la parte de ejecución sí hay muchas cosas que creo que pudieran mejorar, pero también quiero darle ese valor al delivery, al storytelling, porque no hay bailarines perfectos. Y eso es algo que quiero que entienda la gente, no hay bailarines perfectos. Si hay mucho hype de que dicen es que son los mejores y esto, esa es una concepción que se está haciendo la gente. Probablemente ellos digan, híjole, tuve muchos errores, bajaron del escenario y dijeron, es que me equivoqué, bla, bla, bla. Y aquí lo vemos, o sea, aquí vemos partes técnicas que dices, sí hay que trabajar, pero vuelvo a lo mismo, no se buscan bailarines perfectos. Para mí, mi idea es buscar bailarines auténticos. Y eso marca la diferencia. Pues bueno, nada, eso es todo por el video de hoy, señores. Espero que les haya gustado. Ya me voy a poner al corriente con todos los videos que nos faltan, así es que estén muy pendientes del canal porque voy a estar subiendo videos. Espero que les haya gustado este episodio de análisis. Insisto, esto no es una crítica, esto es un punto de vista, un análisis, una deconstrucción. Y pues bueno, qué más que hacerlo con esta increíble coreografía, esta bellísima puesta. Y pues nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Dance and Reactions. Este podcast es una producción de Acúbica.